¿Le apareció? Ahora sí. Buenísimo. Gracias, Martina. De nada. Chao, querida, chao. Buenas noches. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos con la clase. Bueno, eh, vamos arrancando. ¿Todos me escuchan bien? Les, les pido que, si pueden, aquellos que puedan, prendan la camarita. Es mejor para todos. Eh, Así podemos interactuar y nos vemos y nos pasamos mejor. Bueno, eh, hoy tenemos que dar bolilla número 12. Son los demás atributos del nombre. Los demás atributos de la persona, perdón. Nombre, domicilio y estado. Vamos a arrancar con el nombre. Artículo 62 del Código Civil. Yo ayer les dije y les pedí que por favor leyeran estos artículos como para estar en tema. Estos 3 atributos que les voy a dar hoy se estudian los 3 juntos, son de muy fácil lectura, son igual de importantes que capacidad y se toman en la primera parte, estos 4. Lo que es patrimonio pasa para la segunda parte de la materia. Nosotros acá tenemos que hablar del nombre, del apellido, del cambio de nombre, es decir, todas cuestiones, como dice Ferrero, del derecho civil, del derecho de todos los días. O decir, esto debe ser una pavada. Bueno, ojalá les resulte una pavada, así lo pueden estudiar, lo rinden, aprueban y avanzan en la carrera. Pero hay que estudiarlo. Nombre. ¿A ustedes qué les parece que es el nombre? Un atributo inherente a la personalidad.
toda persona, por el solo hecho de ser considerada persona, tiene el derecho, presten atención, tiene el derecho y el deber de usar un prenombre y un apellido. ¿Lo digo yo? No, lo dice el artículo 62. El nombre se incorpora en el articulado de este código. El código de Vélez sí hablaba, pero hubo una ley en el año 1969, la 18248, que nosotros la teníamos como leyes especiales atrás en el código, que en su articulado me hablaba del nombre. Cuando se redacta el nuevo Código Civil y Comercial, que es el que están estudiando ustedes, se incorpora al articulado porque se le da, y a medida que ustedes vayan viendo también, acá entran cositas de la famosa constitucionalización del derecho privado. Y ahora cuando leamos los artículos la van a ver a qué me refiero. Entonces, ustedes van a leer en Rivera naturaleza jurídica. No solamente en esta materia, sino en todas. Todas las cosas tienen naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir? Jurídicamente, de dónde provienen, qué quieren decir, hacia dónde van, qué se refieren. Rivera, palabra más, palabra menos, te dice que el nombre es una institución mixta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho a tener un nombre, pero también debemos cumplir con el deber de tener un nombre. Es decir, no es que vos decís, sí, tengo el derecho, pero no voy a tener, no me voy a llamar de ninguna manera, no voy a tener ningún nombre. No. Tenés el derecho a tener un nombre y el deber de tener un nombre. Entonces él ahí hace toda una teoría de que considera naturaleza jurídica el nombre como una institución mixta y demás. El artículo 63 a mí me va a establecer las reglas para la elección de ese prenombre. Cuando yo digo prenombre, vamos por partes. Cuando yo digo nombre y apellido. ¿Cuál es mi nombre? Gabriel Lloca. Nombre y apellido. Cuando digo prenombre, digo en mi primer nombre, el llamado antiguamente como nombre de pila, que el prenombre o nombre de pila, a mí me identifica dentro de mi familia. Vos agarrás a mi familia, Gabriel, ¿quién soy yo? Ahora, el apellido a mí me identifica dentro de la sociedad. Bioca. Me ubica dentro de la sociedad. Puede que sepan mi nombre, o puede que no. Pero la sociedad a mí me va a ubicar por mi apellido más que por mi nombre. ¿Estamos? Entonces tenemos los tres primeros artículos, a mí me va a hablar del derecho y el deber, que es el 62, institución mixta, concepto de nombre. Reglas concernientes al prenombre. Y acá me tira un artículo importante, largo, que hay que tener en cuenta. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes. Ahí nosotros tenemos que agarrar, hacer un cuadrito y decir, bueno, a ver, el 63 del nombre. ¿A mí qué me dice? ¿Cómo se elige el nombre? Pero mira vos qué pavada me está explicando este. Bueno, vamos a ver, si no la saben, hay que explicar. ¿Cómo se elige el nombre? A. Corresponde a los padres o a las personas que ellos den su autorización para tal fin o a falta de impedimento de uno de los padres corresponde la elección al otro. En defecto debe hacerse por guardadores, Ministerio Público, funcionario, registro civil y capacidad de las personas. Entonces, ¿quiénes pueden elegir el nombre de los padres? Regla principal, los padres. Inciso A, los padres. A falta de impedimento de uno de ellos, el otro, o a quienes ellos den la autorización, o los guardadores, o lo que dice el inciso. ¿Estamos? Clarito. B. En el B me establece
prohibición. A la inciso B pónganle prohibición. Porque ¿qué me dice? No pueden inscribirse más de 3 prenombres, apellidos como nombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. Pues sí, ¿qué es eso? Primeros prenombres idénticos. Yo tengo 3 amigas que son María Bernardina, María Josefina y María José. ¿Son iguales? ¿Los prenombres son iguales? ¿Sí o no? Levanten la cabeza o pongan por el chat. ¿Son iguales? No son iguales. Una es María José, la otra es María Bernardita y la otra es María Emilia. No se podrían llamar las 3 María José. No pueden inscribirse. El artículo me está prohibiendo, me está diciendo no pueden inscribirse más de 3 prenombres. 3 prenombres, sí, perfectamente. No pueden inscribirse más de 3 prenombres. Apellidos como nombres, prenombres idénticos a prenombres de hermanos vivos, tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Y acá también, para Rivera, entramos en un montón de, ustedes cuando lo lean van a ir viendo de que él desarrolla el tema de qué se considera extravagante, bueno, si te lo escribe el jefe de registro civil o no, y demás. Antes había prohibiciones, hoy las podés manejar. ¿Qué más tenemos? Dijimos el nombre es un atributo de la personalidad que contribuye a la individualidad del ser humano. Las características del nombre, como siempre explica Rivera, gran desarrollador de características, es obligatorio. Yo las leo porque las tengo que leer, pero no me acuerdo. Son unidad, tiene unidad, porque es único. Es indivisible, es oponible. Tiene valor moral o extrapatrimonial, te pone Rivera acá. ¿Y qué voy a decir? Valor extrapatrimonial. ¿Qué me quiere decir? El nombre en sí es inestimable en dinero. El nombre es inestimable en dinero, te pone Rivera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto vale Gabriel Bionca? Mi nombre, Gabriel Bionca. Es inestimable en dinero. Ahora sí genera derechos patrimoniales. Lionel Messi genera más derechos patrimoniales que Gabriel Bionca. ¿Vale el nombre de Lionel Messi? No, vale lo mismo que el mío. Pero él genera, por ser famoso y por su condición de futbolista estrella mundial, genera cuestiones patrimoniales que el mío no genera. Es imprescriptible, yo no tengo que estar. Yo desde el 15 de enero del 81 me llamo Gabriel Horacio Bioca y continúa. No es que cada 10 años tengo que hacer algún trámite para no perder ese nombre. ¿Está? Hace 39 años que el nombre mío es el mismo. Cuando era chiquitito, ahora. ¿Estamos? En el 63, como les decía recién, ustedes pueden ponerle prohibición o le pueden poner límites. Entonces, el inciso A me dice quiénes ponen el nombre, quiénes eligen el nombre. El inciso B me dice las prohibiciones o los límites. Y el inciso C me autoriza exclusivamente a poder ponerle nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas o latinoamericanas. ¿Hasta acá está claro? No es de mayor inconveniente. Apellido de los hijos. Me habla del 64. Y acá vamos a entrar en un campo interesante. Lo que yo le decía del apellido es la designación que tiene la persona dentro del conjunto social. ¿Verdad? Lo que primero te hace Rivera te distingue el doble apellido del apellido compuesto. El doble apellido agrega el apellido materno o paterno al otro. El apellido compuesto son palabras, es un apellido inseparable. Continúa
por las generaciones y no puede ser dividido. Te pone de ejemplo como apellido compuesto Martínez de Oz, Montes de Oca. Vos sos Montes de Oca, para tener apellido compuesto. Ahora, si yo tengo un hijo y le pongo Bioca Pirulo, es Bioca Pirulo. Eso es un doble apellido. ¿Estamos hasta acá? El artículo a mí, ¿qué me va a decir? Vamos al artículo, trabajemos con el código. Y acá es donde empezamos a ver diferencias a cuando lo estudié yo, por ejemplo. El hijo matrimonial, es decir, aquel que ambos padres están unidos bajo el matrimonio, el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. La ley 18248 y todas sus modificaciones, que me hablaba del nombre, me decía lo siguiente: el hijo matrimonial llevará el primer apellido del padre. Hoy me desplaza eso. Me dice, llevará el apellido de alguno de los cónyuges. La ley de matrimonio igualitario, que ustedes son conscientes de que se sancionó, si no mal recuerdo yo, sobre el año 2010, 2011, por ahí 2013, no más de ahí, impactó fuertemente en todo esto y ahora lo van a ver. Eso es el alcance que tiene cuando se modifica una ley, que se tiene que ir a la ley y se va ajustando, modifica otras cuestiones. Entonces, el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, van los dos cónyuges y dicen, no, yo quiero ponerle primero yo, y no se pelean ahí en el registro civil. Se determinará por sorteo, dice el artículo, se determinará por sorteo realizado en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas. Tiramos la moneda. Va el jefe y dice, bueno, ¿vos qué va? ¿Cara o seca? Si sale cara, va tu apellido, si sale seca, va el de tú, cara, pac. Ahí resolvemos el tema del apellido en caso que no haya acuerdo. Muy buena práctica para resolver un conflicto. A pedido de los padres o del interesado, con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Por cualquier motivo, uno de los padres manifiesta querer agregarle el apellido, le incorpora el apellido. Segundo párrafo. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya elegido para el primero de los hijos. Yo tengo 3 hijos. Y al primero le puse Bioca Pirulo porque puse el apellido de la madre. Al segundo no le puedo poner Bioca solo. Al tercero tampoco. Si elijo una composición para el primero, continúo con la composición misma para los 3. Hijo matrimonial. El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación, es decir, si el reconocimiento de ambos padres se determina de forma simultánea, se aplica el primer párrafo. Deciden los padres, cualquiera de los cónyuges puede llevar, que no serían cónyuges, es decir, hijo extramatrimonial. Si la segunda filiación, es decir, si el reconocimiento de la segunda parte se generará después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo del juez, dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. Tengo un niño de 10 años, que es reconocido luego de 10 años por su padre, pero dice, no, está perfecto, yo no tengo problema en que mi padre me reconozca, pero no que me quiero cambiar el apellido. O me lo adicionás al de mi madre, pues yo ya soy conocido así, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Muy fácil esto. Artículo 65. Apellido de la persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro.
civil y capacidad de las personas con el apellido que está usando o en su defecto un apellido común. Ejemplo, un bebé abandonado. Abandonan un bebé, ¿cómo le ponen? Si es una nena le ponen Milagros Pérez. Milagros García. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de ser persona tiene que tener un nombre. Es un atributo inherente a la personalidad, que no tiene nada que ver con los derechos personales. Artículo 66, caso especial, la persona con edad y grado de madurez suficiente, que carezca de apellido inscrito, puede pedir el que está usando. Cónyuges, cualquiera de los cónyuges puede optar por el uso del apellido del otro, con la preposición de o sin ella. Acá también tenemos un paso hacia adelante, nosotros cuando veíamos la evolución jurídica de la mujer, estaba dentro, era una bolilla que estaba dentro del antiguo programa de civil, parte general, la dábamos, solía darla yo esa, dentro de la mujer cuando se casaba, pasaba automáticamente a tener el apellido del marido, después pasó a ser de tan, es decir, era fulana de tal, de Pérez, después se incorporó, en el primero era obligatorio, y ahora puede optar. La persona divorciada cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto por motivo razonable, el juez autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial. Bueno, pues si todo esto te pasa en el estudio, sí. Hay una sucesión, fallece una persona, viene la otra persona y dice, mira, yo soy conocida como la mujer de fulano. ¿Puedo seguir usando el apellido de mi marido fallecido? Entonces quiere decir, sí, el cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias. A ver qué me pregunta acá Cristian. En cierto modo, perdón, en cierto modo decir X persona de Z es como marcar la propiedad. Sí, no sé si tenía fundamento la propiedad. Vos fíjate que cuando leas a Bárbara Rivera te va a decir que el nombre no es una propiedad, es un atributo. Entonces vos no podés tener en propiedad a nadie. No estaba fundamentado en eso, porque eso después, a lo primero se cambiaba el apellido. Si la mujer, cuando se casaba, pasaba automáticamente a utilizar el apellido del marido. Por eso es que queda, o normalmente cuando alguien habla de la gente grande de muchos años, te dice, vos tenés que continuar con el apellido, te dice. Hay que tener varones para que continúes con el apellido. Bueno, hoy eso está totalmente ya fuera de Profe, contexto. Sí, ¿quién me habla? acá, Joaquín. Buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? ¿Se escucha? Sí, sí. Le hago una Perfecto, consulta. decime. Por ejemplo, yo tengo solo el apellido de mi padre, ¿no? Sí. En caso de que yo me quiera poner el de mi madre y me lo autoricen y todo, ¿mi hermano también se lo tiene que cambiar? ¿No? Es esa parte. Es por Ese mí lo puede solo, que, ¿no? salvo que si son mayores y demás, sí. O Sí. sea, no hay Ahora, necesidad de que él también sí, se lo agregue. ustedes son mayores y deciden ya por Sí, sí sí. mismos. ¿Sí? Está bien, gracias. De hecho, yo acá tengo Leo, me dice, no propiedad, sino de vínculo. Cuando vos decís, mi novia no es tu propiedad, sino que es vinculada a vos. Sí, puede ser. Ahí ya estamos entrando en una más interpretación más de cuestiones no tanto de derechos, sino de cuando uno dice mi o de, puede vincularse a la propiedad o a un vínculo generado con esa persona. El artículo 68, nombre del hijo adoptivo, no se toma, es decir, no se toma, no se tiene en cuenta porque, bueno, hay que desarrollar lo que es adopción simple y demás, y no.
porque ese artículo a nosotros nos refiere a otro capítulo quinto, título sexto del libro segundo de este código. Ustedes van a ver que el mismo Rivera en el manual manifiesta lo mismo que manifiesto yo. Así que no será un problema. Ahora sí entramos en el artículo bomba. Bomba del tema. El 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido solo procederá si existen justos motivos a criterio del juez. Bueno, ahí empezamos con los grises. ¿Cuándo procede el cambio de nombre? Cuando existen justos motivos. Primero. ¿Y qué más? A criterio del juez, no a criterio mío. Yo considero esto que son justos motivos. Ah, sí, bueno, anda a convencer al juez de que porque vos consideras que son justos motivos, me dice el cambio de nombre. Se considera justos motivos de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros. Y ahí empieza a enumerar. A. El seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad. Voy al artículo 72 y me dice, el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿qué es un seudónimo? Nosotros tenemos el nombre que lo eligen los cónyuges, que está protegido por la ley, que está, todo lo que estamos viendo acá. Tenemos un seudónimo, que el seudónimo es aquel que es utilizado a determinados fines, pero que es elegido por la propia persona. El seudónimo de Mirta Legrand, Mirta Legrand no se llama Mirta Legrand, tiene un seudónimo. La ley lo que hace es que si ese seudónimo goza de notoriedad pública, lo protege en la misma escala como si fuera un nombre de esa persona, sabiendo aún que no es un nombre. No sé, Adrián Suárez. Adrián Suárez no se llama Adrián Suárez. Pero si él tiene algún conflicto o algún problema, la ley lo protege. ¿Por qué? Porque lo nivela. El artículo 72 que me dice, el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre, es considerado como si fuera el nombre. Por eso, sin que realmente esa persona lo nombre, no sé, estás en un programa de Chimento, por ejemplo, y empiezan a pelearse, y yo te voy a meter mi abogado, te voy a mandar una carta de documento, y decir, pero si vos nunca me insultaste a mí como nombre. Sí, pero yo a vos te estoy generando X, te estoy ocasionando determinada situación sobre tu seudónimo, que como es notorio y público y demás, goza de la tutela del nombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sobrenombre? El sobrenombre te lo ponen terceros. Yo les voy a dar 3 opciones. A ver si adivinan. ¿Cuál es mi sobrenombre? ¿El fachero, el pelado o el doctor Maravilla? ¿Cómo me dicen a mí? El primero, ¿o no? El segundo. El pelado, me dicen a mí. El pelado. El pelado. Olvídate. Me lo pone otra persona. Me lo imponen. Tiene de características la burla. Yo, para mis compañeros del secundario, soy el cabeza. Entonces a mí me dicen, ¿qué haces, cabeza? Yo ya sé que es a un compañero mío de secundario. Está sectorizado, no tiene notoriedad porque es para un grupo mínimo de personas. La ley nada tiene que ver ahí. De hecho, uno pone sobrenombres y muchas veces al que tiene ese sobrenombre no sabe el sobrenombre que tiene. O te dice, mira, no le vayas a decir que le dicen así. ¿Por qué? Porque se recalienta si se llega a enterar de que vos lo estás nombrando así.
Bueno, ese es el sobrenombre. La ley ahí no tiene nada que ver. Ahora, al seudónimo sí la ley lo protege. ¿Está? Entonces, hay justos motivos cuando, en el primer inciso, el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad. Yo me puedo cambiar el seudónimo. B, la raigambre cultural, étnica o religiosa. C, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea la causa, siempre que se encuentre acreditada. Yo puedo tener un apellido o un nombre que suena feo, que tiene alguna consonante o algo que hace una pronunciación difícil y están dele burlarse, y la paso mal y dele burlarse. Decimos, solicito al juez que me autorice el cambio o la modificación de ese apellido. Cuando digo nombre, recuerden que es prenombre y apellido. ¿Estamos? Profe, ¿Quién me habla? yo, Ale. Sí, ¿Acreditado es que sea mayor de edad? que se encuentra que... No, no. Es decir, que yo pueda manifestar, vos me preguntás con respecto al inciso C. Sí. No, que yo pueda acreditar esa situación, que tengo que me está afectando la personalidad. O sea que un menor también puede. Sí, por intermedio de su representante, decir, mirá, el nene necesitamos cambiarle el nombre porque le pasa tal y tal cosa y nosotros lo acreditamos con, no sé, con un informe psicológico de que el nene la pasa mal porque en la escuela le dicen tal y tal cosa. Lo que pasa que, bueno, más que nada por ahí se dan los apellidos, que por ahí tienen pronunciación cuando tienen consonante, o que por ahí se distorsiona y se empieza a nombrar, o aquellos que es difícil de pronunciar, entonces tenés que estar repitiéndolo, o cómo de tu apellido nadie lo dice, entonces ya después se distorsiona. Si vos podés acreditar que te está afectando a tu personalidad, podés pedir bajo estos justos motivos de que el juez te lo cambie. ¿Estamos? Sí. ¿Entendiste, Alejandra? Sí, entendí. Sí, va más que nada eso al apellido. Cuando un menor se quiere cambiar el apellido porque ya no se siente Y, representado por ese apellido. bueno, que no se sienta representado, eso es otra cosa. Acá está afectando la personalidad. Bueno, pero de algún modo afecta su personalidad. Sí, bueno, pero que no se sienta representado, eso ahí ya es otra cosa. Porque uno no elige el apellido, uno tiene el apellido que deriva de su familia. No podés tampoco estar cambiándote el apellido por cambiártelo. Recordá cómo arranca la ley, qué es lo que nos dice el artículo, qué es lo que nos dice la ley. Justo motivo a criterio del juez. A criterio del juez. Seguimos leyendo el párrafo de ese mismo artículo, y a mí me va a decir, se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial. Es decir, que yo tengo dentro de este mismo artículo justos motivos a criterios del juez. Y tengo dentro de este mismo artículo justos motivos que no necesitan ir al juez. ¿Estamos? Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión de estado civil y de la identidad. Acá es claramente, tenemos un artículo actualizado, una parte de un artículo actualizado a la realidad de hoy, nada que ver a las leyes que estudiaba yo de 1969, ni mucho menos Vélez Arfi el de 1869. Por eso se modifica el Código Civil después de 150 años de estar emparchándolo y haciéndole cosas. ¿Se entendió? Esto está a la fecha, esto está al 2015. Desaparición forzada luego de la dictadura, cuestiones de género, que alteración o suspensión de estado civil o de identidad, que sería. Eso te lo explico en un segundo. Ahí hay una pregunta que me hizo alguien de Pablo Escobar. Por favor, del hijo de Pablo Escobar. Pablo Escobar es mi ídolo, así que si querés hacemos un Zoom después con Pablo Escobar, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
a quien yo vi la serie como 30 veces en la cuarentena, así que sé todo, los hijos, dónde viven acá en Argentina, todo. Amo a Pablo Escobar, yo sé que es un terrorista, todo lo que vos quieras, pero es más, creo que la pasó mal, nada, los estoy cargando, pero sí soy fanático de la serie de Pablo Escobar. Entonces después, si querés, del hijo de Pablo Escobar, hacemos un Zoom y yo te explico todo. Pero es un chiste como para cortar un poco la clase. Cambio de nombre, el patrón del mal. No, el patrón del mal. Cambio de nombre, tengo judicializado una parte y sin recurrir a la justicia la otra. ¿Y a dónde voy? Al registro. Voy a sede administrativa. ¿Se entendió? En el segundo punto se considera el justo motivo y no requieren intervención judicial, es decir, no requieren de un juez. ¿Dónde lo hago? En el registro. ¿Entendido? Artículo 70 me va a decir proceso, es decir, cómo se hace. Para los cambios de prenombre o apellido, debe tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local. Es decir, yo voy a la justicia, nosotros en la justicia tenemos distintos tipos de procesos, más abreviados en tiempo que otros. Tenemos procesos X que todos tienen que transcurrir dentro de los 90 días o que para el plazo de... Ustedes si están viendo, alguno está estudiando elementos, ya debe estar mirando los juicios ordinarios, sumarios, sumarísimos, qué tratamiento le tiene que dar, en cuánto tiene que resolver el juez, en cuánto se da traslado, en cuánto se hace esto, en cuánto se hace lo otro. Bueno, para todo eso, el cambio de nombre tiene que ir por el proceso más abreviado, que prevea la ley local. Cuando el código a mí me habla de ley local, me habla de provincias, porque estamos en el código de nación. Este código se aplica en todo el país. Entonces, cuando a mí me dice todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, quiere decir que prevea la ley provincial. La Suprema Corte de Justicia de la provincia establece procesos de distintos tipos. El de nombre tramita por el que sea más cosa. Yo no puedo esperar 10 años para cambiarme el nombre, o 5 años para cambiarme el nombre. Tengo que ir por el proceso más abreviado. Con intervención del Ministerio Público, es decir, siempre los asesores, defensores tienen que estar interviniendo en estas situaciones para garantizar. El pedido debe publicarse en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de 2 meses. Pueden formular su oposición dentro de los 15 días contados de la última publicación. Debe requerirse sobre medidas precautorias existentes respecto al interesado. La sentencia en la cual yo me obtengo una sentencia favorable al cambio de mi nombre, para poder ser oponible a tercero, para yo agarrar y decirle a un tercero que no me llamo más Juan, sino que me llamo Juancito, tiene que estar inscrita en el registro, que es lo que hablamos ayer, a los fines de la publicidad, a los fines de tener efecto frente a terceros. ¿Dónde se inscriben? En el registro. Deben rectificarse partidas, títulos y asientos registrables. Si yo me cambio el nombre ahora por cualquiera de estos justos motivos, y yo era Juancito y me puse otro nombre por cualquiera de estas afectaciones de la personalidad, tengo que mandar a rectificar todos los títulos míos en donde digan de que Juancito es la misma persona que Juan. ¿Estamos? Esas son todas cuestiones que se hacen administrativamente con la sentencia judicial en el caso de que se den justos motivos a criterio del juez para el cambio de un nombre. Yo no entendí. ¿Quién no entendió? Yo, Ale. ¿No entendiste? A partir de, el pedido debe publicarse en el diario oficial. Por eso, Diario oficial. el diario, el boletín oficial, el diario de la provincia, se entendería, donde se publicitan todo esto. Si no te dicen en el diario de mayor circulación local, que por ejemplo para Mar del Plata sería el diario de la capital, por decir. A vos te dice, el diario oficial es el boletín oficial, donde se publican todas las resoluciones y todos los edictos y todas las sucesiones y todo lo que pasa
administrativamente y en sede judicial dentro de la provincia. O sea que si yo quiero cambiarme el nombre, Tenés que hacer este proceso. Primero que vas por el proceso más abreviado, el que sí, menos tiempo lleve. sí, Publicás edictos en donde vos publicitas de que Alejandra propone sí. llamarse Ale. Lo publicitás durante 2 veces, lo publicás durante 2 veces Sí, en el lapso de 2 meses. una vez ¿Para por qué? mes. Sí, ¿para qué? Para que si alguien lo ve o alguien se entera pueda oponerse a eso. O sea que tengo que contar con la aprobación de otra persona. No, no es con la aprobación. No. La otra persona no te tiene que aprobar nada. Vos lo que tenés que cumplir es con el proceso que te marca la ley. ¿Cuál es? Publicar edictos, te está diciendo acá. Sí, pero dice, puede formularse oposición Sí, pero dentro de eso no los... significa que vos necesites, eso no significa que vos necesites la aprobación. Vos yo te puedo ir, presentame una oposición y puede quedar en la nada la oposición. Puede ser desestimada por el juez, no puede ser tenida en cuenta. No es que vos necesitas que alguien apruebe. Lo que sí hago la ley te está diciendo, vos tenés que cambiarte el nombre, bueno, primero tenés que tener justos motivos. A criterio del juez, se Sí, consideran, cuáles se consideran estos, y como paso esencial, esa misma ley local que va a regular el proceso para vos poder cambiar el nombre, va a decir que tenés que publicar en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires durante 2 veces por mes, una vez por mes, en el cual va a decir que en el expediente fulano de tal se presentó a Alejandra y que por justos motivos que acompañan solicita llamarse Ale. Listo. No necesitas que venga alguien y te la pruebe. Estás dando una información a terceros. Yo puedo venir y decir, no, pero no. Bueno, para este juez, lo que usted manifiesta con respecto a la oposición no es tenido en cuenta. Chao. Bueno, entonces como que está de más eso que dice, puede formular su oposición, si igualmente... No, ¿por qué? Está bien. Y Está bien porque porque vos estás comunicando de esa manera. Vos estás comunicando de esa manera. Estás manifestando, le estás dando publicidad a tu expediente. Después cada ley local establece bien el proceso. Como, por ejemplo, en un proceso sucesorio, uno debe publicar edictos. sí, En donde, ¿qué hacemos en un proceso sucesorio? Convocamos a quienes, a acreedores y a posibles presuntos herederos de ese causante, de ese sí, fallecido. sí. ¿Por qué tiempo lo publicamos? Por determinado tiempo, para que la gente se entere. Ajá, Decir, mira, falleció fulano de tal, él me debía a mí, bueno, voy y me presento a la sucesión queriendo cobrar. O yo creo que soy hijo de fulano de tal, voy y hago valer mis derechos en esa sucesión. Porque si no, es decir, son decisiones que toma uno en persona que van a afectar a terceros y uno no publicita antes de hacerlo. Porque si vos dejás de llamarte Alejandra para pasar a llamarte Ale, va a haber gente y va a haber cuestiones que vos vas a tener que modificar, que lo tenés que hacer como conforme establece la ley. bien. Bueno. Debe ¿Está? requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. Hay que ver el interesado si puede solicitar ese nombre, si no pesa nada sobre él. Porque está bien, yo agarro, soy Alejandra, empiezo a hacer macana, me empiezo a generar conflictos, y después digo, ay, mira, por cuestiones de mi personalidad voy a dejar de llamarme Alejandra, voy a llamarme Ale. Ah, sí, soy viva. ¿Me entendés? Bien, sí. ¿Me entendés? ¿Me entendiste lo que te quise decir? Sí, o sea que sí, no, como que no Puse quiere tener... te puse el ejemplo, pues si no somos todos vivos, mirá, yo voy, Gabriel, ay no, mirá, me siento mal porque soy Gabriel Pelado y no hay ningún Gabriel en el mundo que llame Pelado, pero sí, pero vos tenés unas mediditas, hay medidas que pesan sobre Gabriel el Pelado que te tenés que hacer cargo. Ah, No podés perfecto. venir a decirte ahora, ay no, yo soy Gabriel, mando a cambiar todos los títulos, mando a cambiar todo, y el resto, ¿me entendés? Es decir, la misma ley a vos te dice qué podés hacer, qué no, cómo, y después podés avanzar en el proceso. Bien. La sentencia es oponible a terceros desde Sí. su inscripción en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Vos haces el proceso como corresponde, ¿verdad? Sí.
como establece la ley. Buenísimo. Mm. Obtenés la sentencia y te la llevas a tu casa y la guardás en un cajón. ¿Y Sí, quién se entera? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Inscribirla. Entonces, vamos al registro, la inscribimos. Entonces, el jefe de registro, ¿qué va a hacer? Va a agarrar tu acta de nacimiento, va a sacar una hoja y va a decir, bueno, Alejandra no se llama más Alejandra, se llama Ale. ¿Por qué? ujú, Porque tengo una sentencia. Entonces, vos, a partir de ahí, una vez que rectificás ese acta, es decir, modificás tu nombre realmente, escribís tu sentencia, sí, podés salir y decirle a terceros, yo no me llamo más Alejandra, me llamo Ale. Yo ya fui al ah, registro civil e inscribí la. Es como cuando inscribís una sentencia de divorcio. A vos te divorcia un juez, el sí, Poder Judicial te divorcia. sí. Vos O te- sea que en esa y vos sentencia tenés se que irte, confirmó. y vos después tenés que ir y querés casarte de vuelta. Ahora, si vos no le decís nada al registro, el registro no sabe. Claro, ¿Me entendés? claro. Si Entonces vos vos qué tenés que hacer? Tenés que ir e inscribir y decirle, bueno, yo estaba casado, ahora estoy divorciado, y el mes que viene me vuelvo a casar. ¿Me seguís? Bien, sí, Si yo sí, no inscribo, si yo me quedo con la sentencia y la guardo en un cajón, no tiene efecto frente a terceros. Entonces yo voy a ir al registro a casarme y decir, no, pero mira, vos en tu acta estás casado, te va a decir el registro. Sí, pero yo claro, tengo la sentencia. Ah, bueno, vení, claro, tráemela. por eso. Tráemela, vamos a inscribirla y después te casás tranquilo, de vuelta. Bien. ¿Se Bueno, entendió? después, sí, se entendió. Y después, Deben rectificarse todas las sí, partidas, títulos. Es lo que te dije recién. Una vez que sí, vos obtenés tu cambio de nombre, tenés que ir al registro. al registro de automotor y decir, mira, yo tengo un auto que está radicado en mi nombre y yo no me llamo más Alejandra, me llamo Ale. Toma, acá tenés la sentencia. Rectificame Perfecto. el título. Va a la facultad o va a tal lado y decir yo. Entonces, ese acta dice que quien dice llamarse Alejandra tanto, DNI número tanto, a partir de tal fecha, por sentencia judicial en tal expediente, se llama Ale. Tanto. Bien, perfecto. Ahora sí me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? A ver que tengo un par de chats acá, vamos a leer. Bueno. Acá tengo. ¿Tiene algo que ver la Fiscalía Civil con el cambio de nombre? Siempre se le da intervención al Ministerio Público. Profesor, profesor, estoy perdida. ¿Para el cambio de nombre se inicia un proceso judicial? Sí, si existen justos motivos, sí, y queda a criterio del juez. Y el otro párrafo, el último, te dice que se consideran justos motivos y no necesitas ir al juez, tal y tal cosa. Pero en sí vos tenés que hacer un juicio, un proceso judicial. Profe, mi hija en la partida de nacimiento en el DNI es Lorena, hace unos años fue a pedir una copia de la partida y figura como Laura. En ese momento me dijo, bueno, esas son cuestiones que pasan permanentemente. De hecho, hoy yo en el estudio tuve un cliente que tenemos una sucesión que tiene 3 nombres distintos. Él, en el acta de nacimiento es Marcelo Gabriel, en el DNI es Gabriel Marcelo, y la libreta de nacimiento es Marcelo Solo. Es decir, hay que buscarle nombre. Tiene 62 años, así que lo mandé al registro con las 3 cosas y le dije que se pongan de acuerdo. A ver, se equivocaron en la fecha de nacimiento, entonces no es la misma persona o sí. Es decir, bueno, eso es lo que hay que ajustar. Pero esas son todas cuestiones. En ese momento me dijeron que tenía que hacer un juicio filiatorio, como no tenía dinero no lo pude hacer, ahora cómo lo puedo solucionar. Yo entiendo que ahí es una rectificación de partida que tenés que hacer, sede administrativa, pero habría que ver bien el caso. No tiene nada que ver sede judicial. Es el mismo proceso que hacen las personas que se cambian de género, no, es otra cosa. Doctor, en caso de persona fallecida también hay que rectificar con la sentencia como en las fallecidas. No te entiendo ahí.
Bueno, seguimos. A ver, con el chat que estoy medio complicado. Pero... ¿Se va entendiendo el tema? Está bueno esto, qué sé yo. Ahora vamos a acciones de protección del nombre. Las acciones de protección del nombre el artículo 72 nos da acciones para proteger el nombre de una persona, que son acción de reclamación o reconocimiento, acción de impugnación, contestación o usurpación y acción de supresión. Esto es medio feo, pero lo vamos a ir leyendo y lo vamos a hacer bien. Acciones de protección del nombre. Pueden ejercer acciones en defensa de su nombre aquel a quien les es desconocido el uso de su nombre para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega, se debe ordenar una publicación de la sentencia a costa del demandado. Aquel cuyo nombre es indebidamente utilizado o usado por otro para que cese en ese uso. Aquel cuyo nombre es usado para designación de cosas o personajes de fantasía si ello le causa un perjuicio material o moral para que cese en ese uso. En todos los casos puede demandarse la reparación de daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del inciso C. Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía si ello le causa perjuicio material o moral. Bueno. Hacen una novela o una serie en Netflix, ahora que está de moda Netflix, y sacan a un pelado alto, muy parecido a mí, que se llama Gabriel Bioca, y lo transforman en un jefe narco. En plena cuarentena yo no puedo circular por la calle porque está todo el mundo mirando esa serie, y todo el mundo cuando mira esa serie automáticamente se acuerda de mí. Entonces voy a decir, todo el mundo me está haciendo memes, me mandan fotos, paso a ser una estrella de Netflix, y por ser narco me van a poner apodo, me van a poner sobrenombre, la voy a pasar mal. ¿Qué hago? Inicio un juicio, que pará, no use más mi nombre, porque me está perjudicando. Yo le puedo hasta reclamar daños y perjuicios, me dice, la reparación por daños y perjuicios. Por eso ustedes cuando ven alguna telenovela o algo, arranca con un cartel que dice, los personajes son de fantasía, por cualquier coincidencia, es pura casualidad, una cosa, tienen un texto. Ha habido fallos en los cuales se ha utilizado esto para el cese. Vos pedís el cese de tu nombre, porque te está perjudicando. Ahora, ¿qué pasa si a mí me haces una telenovela y me pones como el pelado más fachero, más pintón de todo, me pones dos minas tremendas, una de cada lado? Yo ahí no me voy a decir nada, porque va a decir, mirá vos, me van a vincular para el bien a mí, y no me van a vincular para el mal. ¿Me entienden? ¿Cuál es? Entonces, la utilización de un nombre por parte de otra persona a mí me permite tener estas herramientas de que, o si hay alguien que prohíbe la utilización de mi nombre, no. ¿Cómo vas a prohibir que yo use mi nombre? ¿Estamos? ¿Quiénes son los legitimados para ejercer estas acciones? Que acá es donde nosotros tenemos que trabajar. El último párrafo me dice, las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado. Si ha fallecido sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de esto, ascendientes o hermanos. Es decir que, pese a haber fallecido, se debe cuidar el buen honor, el buen nombre de una persona. ¿Está? Estas serían las protecciones que nos da la ley por medio de las acciones de protección del nombre. Las acciones son defensa de su nombre, reconocimiento del nombre o impugnación del nombre. La defensa de mi nombre podría ir, sí, ponerle el caso que les dije recién. La defensa del buen nombre. El reconocimiento cuando alguien es privado, es decir, se le ha negado, afectado o desconocido el derecho de usar un nombre. Acción de impugnación, contestación, usurpación, es la acción que se otorga al titular del nombre, cónyuge, ascendiente. Para que la acción prospere es necesario que sea ese nombre, que se use indebidamente el nombre.
Y después está la acción de defensa del buen nombre, confiere al titular del nombre y en su caso a herederos cuando él es maliciosamente utilizado. Vos ponele que, no sé, mañana sacan un producto y me ponen un pelado como yo, de muñequito chiquitito y me vinculan a mí. Yo si no, voy a cambiarle el nombre a eso, porque a mí me está perjudicando. ¿Estamos? ¿Quiénes son los legitimados? El interesado, y después protege al fallecido y él la puede iniciar cualquier otra persona. Bueno, estamos hasta acá. ¿Alguna pregunta de nombre? Esto es muy fácil. No hay mayor inconveniente, tienen que leerlo mucho, les va a gustar. Y vamos a entrar en domicilio, que es el otro de los atributos de la personalidad. Nosotros acá no tenemos que hacer un cuadrito y vamos a sacar 2 flechas. Vamos a poner domicilio y vamos a sacar 2 flechas. Hagan el cuadro en base a esta. Sacan 2 flechas. En una flecha van a poner domicilio general y en la otra flecha van a poner domicilio especial. Dentro de la flecha de domicilio general sacan otras 2 flechas y me ponen real y legal. Y en el domicilio especial me sacan otras 2 flechas y me ponen procesal o ad litem. No, perdón, procesal y ad litem en la otra flecha. Me equivoqué. Y vamos a empezar a hablar del domicilio. Todos tenemos un domicilio, ¿verdad? El artículo 73 dice, la persona tiene su domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Ahí tenemos el concepto del domicilio real. Después nosotros tenemos que analizar la diferencia entre habitación, residencia y domicilio. Rivera te dice, el domicilio como lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinado efecto jurídico. Cualquier concepto que elabores de domicilio está bien, siempre y cuando leas de autores. Es el lugar que la ley fija para la producción de efectos jurídicos, es el lugar que la ley fija como atributo inherente a la personalidad para que una persona cumpla con sus obligaciones y adquiera sus derechos. Cualquiera, ahí te inventé 3. Nosotros tenemos que separar domicilio de residencia y de habitación. La residencia, a diferencia del domicilio, es una noción vulgar, dice Rivera. Alude al lugar donde habita la persona de manera ordinaria para cierto grado de estabilidad, aunque no tiene como propósito permanecer ahí. Yo, en el domicilio, tengo mi residencia habitual y voy a cumplir mis efectos jurídicos ahí, y todas mis relaciones y situaciones jurídicas. La residencia es algo intermedio, vulgar, no tengo estoy, pero no estoy por mucho tiempo, y después tengo la habitación, que la habitación es la que no cumple, no tiene efectos jurídicos, y es el lugar donde el individuo o la persona se encuentra momentáneamente. Ejemplo, la habitación de un hotel. Yo no voy a constituir domicilio en la habitación de un hotel. ¿Por qué? Porque voy a estar durante determinado tiempo. Voy a estar 10 días, 1 semana, 7 días, hasta que un día me voy. No tengo la intención de quedarme ahí. Entonces no puedo constituir como domicilio. Acá Rivera les va a decir que la habitación comparada con la residencia advertimos que es de carácter vulgar. No tiene
mayor estudio y no genera efectos jurídicos. ¿Estamos? ¿Cuál es la característica del domicilio real? La habitualidad que le da a esa persona a residir en ese lugar. Determina qué. Montón de cosas. La capacidad de la persona. Por ejemplo, el último domicilio que tenía el fallecido, el difunto, es donde va a tramitar la sucesión. Esa sería una regla de competencia. ¿Dónde inicio la sucesión de una persona yo? En el último domicilio que tenía. No me importa dónde se muera, me importa el domicilio para iniciar la sucesión. Determina el domicilio la capacidad para el ejercicio de derechos políticos, de derechos civiles, que tiene uno. Según mi domicilio es donde yo voy a votar. Según mi domicilio van a tener competencia de determinadas autoridades. Acá Luciana me pregunta, dentro del domicilio especial está el procesal y el otro es el ad litem. A-D-L-I-T-M. Ad litem. Procesal o litem o procesal. Sería muy similar, ahora te los explico. Estamos, primer flecha, domicilio general. Dentro del domicilio general tenemos domicilio real, que es el que estamos viendo ahora. Me lo hace la habitualidad en la residencia, me establece la capacidad, me establece la competencia para el procedimiento, para el proceso sucesorio, me establece la competencia de mis autoridades. Yo, por ejemplo, no tengo domicilio en Mar del Plata, tengo en General Alvarado. Entonces, yo elijo autoridades en General Alvarado, la competencia territorial y municipal de General Alvarado, etcétera, etcétera. ¿Estamos? En el especial vamos a hacer una corrección para que les quede más claro. Que acá lo veo que lo tengo anotado. Así es mejor. Cuando ustedes pongan domicilio especial, borren o pongan procesal o ad litem. Procesal o ad litem. Es decir, en principio lo dije bien y después se lo hice corregir cuando les dije procesal y ad litem. Procesal o ad litem. Y en la otra flecha de domicilio especial vamos a poner convencional o de elección. Entonces yo tengo dos flechas del general, que tengo real y legal, y tengo dos flechas del especial, que tengo procesal o ad litem y tengo convencional o de elección. ¿Qué es lo que a mí me configura, como les decía recién, el domicilio real? Las dos cosas. Que Rivera te habla de animus y corpus. El animus es el ánimo de permanecer ahí y el cuerpo es estar presente ahí, ¿no? Requiere habitualmente la residencia habitual de una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y la adquisición de sus derechos. Es decir, la doctrina siempre ha destacado para diferenciar la especie de animus, es decir, la intención de permanecer allí, aunque transitoriamente no se lo haga, y el corpus alude a la efectiva presencia en el lugar para desarrollar esas actividades. Las características son necesidad, es decir, ninguna persona carece de domicilio. Todos tenemos un domicilio. Que estemos o no estemos allí presentes no significa que no lo tengamos. Y en principio ninguna persona puede tener más de un domicilio real, porque es su residencia habitual. Vos en algún lado estás, no podés estar en tres lados a la vez. Hay una que estás más, que sería tu domicilio real. Ahora nos vamos dentro del domicilio general, nos vamos al domicilio legal. El domicilio legal, artículo 74, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra,
que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio legal a mí me lo establece la ley, no me permite ni me admite prueba en contra, es el que me dice la ley. Para el cumplimiento del ejercicio de sus derechos y obligaciones. El anterior artículo decía, aunque de hecho esa persona no esté presente, solo la ley puede establecerlo sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales. Y me enumera cuáles serían el domicilio legal de las personas. Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Ejemplo. Un ejemplo particular mío. Yo soy presidente de un consejo escolar. Para la Dirección General de Escuelas, el domicilio legal mío es el domicilio del consejo. No le interesa dónde resido yo, dónde tengo mi domicilio real. Me notifica todo y me ejerce todos los derechos y el cumplimiento de todas las obligaciones en la sede del consejo escolar, porque soy un funcionario público de ese consejo escolar. Así, cualquier ejemplo. B. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en el que están prestando. El jefe de brigada tiene su domicilio legal en el cuartel de brigada. C. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener domicilio. A vos te para la policía, te pregunta nombre y domicilio. No te pregunta el patrimonio, pero sabe que tenés. Poco, mucho, nada, patrimonio tenés. ¿Qué te pregunta? Te pregunta el nombre, te pregunta el domicilio, te pregunta la capacidad y te pregunta el estado. Así cualquiera. Vas a un hospital, vas a estado civil, soltero. Nombre, fulano de tal. Domicilio, tal. No, domicilio no tengo. No podés no tener. No estarás habitualmente ahora ahí. Dame el del documento, no sé, dame el de la casa de tu abuelita. Domicilio tenés que tener. Transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen donde se encuentran en ese momento. Una consulta. Y Aguantá Perdón. un segundo. Ya estoy. Domicilio electrónico, bueno, ahí estamos en lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de alquileres permite notificar determinadas cosas a un mail. Vos tenés que hacer el contrato denunciando un mail y se te tiene como domicilio. Eso está todo en los últimos años muy en estudio y demás, porque se tiene. Nosotros, de hecho, los abogados tenemos presentaciones electrónicas y tenemos un domicilio electrónico. Sumalo a toda esta clase de domicilios que te estoy dando yo. Tranquilamente podría haber un artículo que establezca esto. Acá me pregunta Leo, en el caso de una persona sin hogar, ¿qué domicilio se toma? Y ahora sí te abro a vos, a Francisco. A ver, decime, Francisco. Con tu super sillón gamer. Me voy a tener que comprar uno de esos yo para dar zoom. Así. Se lo robé a mi hermanito. Toma. Sí, no, una de las preguntas era la que hizo Leo, qué pasaba en el caso de una persona en situación de calle. Una persona en situación de calle, viene la policía, o una persona, ¿a dónde está? Claro, una situación de ese ¿Cómo te estilo. llamás? Fulano de tal. Domicilio, no tengo, estoy perdido. Bueno, ¿a dónde lo encontramos? En la plaza frente a la Facultad de Derecho, Irigoyen y 25 de Mayo. Y le va a quedar su lugar de residencia. No, después tendrá que modificarlo, pero tenés que ponerle un domicilio. Bien, y en ese caso, ¿qué se resuelve? Porque, digamos, si no tiene nadie que lo ampare, no tiene un familiar, un cercano que pueda. Eso es otro Que tema. siga en situación de calle, que se derive a un hogar, a un lugar de tránsito, que algo, bueno.
Los servicios sociales del Estado se encargan de, por intermedio del documento de identidad o de vincularlo a algún familiar o algo, decir, bueno, a ver a dónde vivía. Vamos a buscarle el último domicilio, se lo reempadrona de vuelta, se le hace el DNI, algún familiar se hace cargo y se lo lleva a vivir a su casa y ya se pone el domicilio de la casa de ese familiar. Es decir, se hace un abordaje integral sobre esa persona, pero no deja de no puede no tener domicilio. Es como si decís, no tengo nombre, no puedo no tener nombre. Pero ¿cómo te llamás? No recuerda su nombre, te van a poner. O hace una semana que estamos en tratamiento médico para ver si puede recuperar su nombre. Recuerda que el apellido es Fernández, hay 2 millones. Bueno, pero el nombre tiene que tener. ¿Cómo se llamaba tu papá? Pedrito. Y bueno, capaz que vos te llamabas Pedrito como tu papá, pero no podés no tenerlo. Perfecto. Muchas gracias. Sigo. Inciso D. Las personas incapaces tienen el domicilio ¿a dónde? En sus representantes. ¿Estamos? Porque si no les estoy afectando el otro atributo. Son incapaces, no tienen domicilio, no tienen nombre, no, tienen nombre. ¿Tienen capacidad restringida o son incapaces? ¿Tienen domicilio? ¿A dónde? En la sede del domicilio de sus representantes. Yo tengo que notificarlo a algún incapaz, ¿dónde lo hago? En el domicilio de su representante. ¿Me van siguiendo? Ya dimos domicilio general, dentro del domicilio general dimos el real y el legal. Ahora me meto en el domicilio especial y me voy al convencional o de elección, que es el artículo 75. Entonces a mí me dice, las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Es decir, que yo puedo tener mi domicilio real, que es donde yo vivo. Puedo tener, ejemplo, yo tengo mi domicilio donde yo vivo. Domicilio donde tengo mi residencia habitual. Tengo domicilio real. Tengo domicilio legal, porque soy funcionario público. Y mañana voy a hacer un contrato para mudar el estudio. Y elijo poner en ese contrato un domicilio especial. ¿Cuál va a ser? El del estudio. Ya que lo pongo ahí, pongo el del estudio. Otro domicilio más. ¿Pero para qué es ese domicilio? ¿Para que a mí me notifiquen cosas del consejo escolar? ¿O para que me vayan No. Ese domicilio es especial a los efectos del contrato que yo estoy firmando para poner el estudio, por ejemplo. Las partes pactan. Entonces, todo lo concerniente a ese contrato me va a ser notificado a ese domicilio. ¿No? Yo no voy a esperar en mi casa que me llegue. Lo ideal es centralizar todo el domicilio real. Entonces te encuentran todo, no se te vence nada, todas las notificaciones van ahí. Porque vos mañana te mudás del estudio y dejaste cosas ahí, ¿y a dónde yo te voy a notificar? Al último domicilio que vos me denunciaste. Si yo empiezo a tener domicilios por todos lados, llega un momento en que no sé ni dónde estoy. ¿Me van siguiendo? Y a su vez, yo puedo tener en el documento el domicilio de la casa de mi mamá, que nunca modifiqué, porque yo sé que está mi mamá ahí, entonces ese domicilio yo no lo toco, pero vivo en otro lugar. Tengo un domicilio real en otro lugar, tengo el domicilio como funcionario público en el consejo y tengo el domicilio especial para este contrato. ¿Se entendió? Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido tiene el lugar donde se encuentra. Le puse el caso de la plaza. Lo encontramos en Irigoyen al 2500. Y si se me ignora, el último domicilio conocido. ¿Dónde estaba vos? Y yo no sé dónde estaba. Pero bueno, ¿cuál es el último domicilio tuyo? Y yo vivía en, no sé, calle Bransen, 1300. Listo. Domicilio calle. Alguien va a ver ahí, porque él me está nombrando calle Bransen al 1300. En algún momento estuvo, vivió. Artículo 77, cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. Es decir, yo tengo un tío que me va a dejar un testamento y me va a poner en ese testamento que yo no me puedo cambiar de domicilio. No puede.
Es una facultad que yo la voy a ejercerla cuantas veces quiera. Sea, la tiene prohibido por una disposición de mi voluntad o por un contrato. Yo en un contrato no puedo firmar una cláusula que diga que no voy a cambiar de domicilio. Son un tributo inherente a la persona. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. Cambio el cuerpo de lugar con ánimo de permanecer en ella. Me mudo a tal lugar con la intención de quedarme en ese lugar. Efecto, artículo 78, el domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de su competencia. Si yo mudo mi domicilio, lo inscribo en Mar del Plata, la competencia de las autoridades, por ejemplo municipales, no van a ser las de General Alvarado, sino que pasan a ser las de Mar del Plata. Eso quiere decir. Y me queda el domicilio especial, procesal o ad litem. Cuando uno se tiene que presentar en un proceso judicial, tiene que constituir un domicilio procesal o ad litem, es decir, o referido a la ley. En el 100% de los casos, uno constituye un domicilio en el domicilio del estudio de su abogado. Entonces, todo lo concerniente y vinculado a ese expediente va a llegar y va a ser notificado en el estudio de mi abogado, por si yo no estoy, porque mi abogado tiene abierto en el horario en que los oficiales notificadores notifican, porque hay secretaria, porque esto, porque lo otro, y porque me van a informar de todo lo que pasa en ese juicio. Entonces, yo como persona tengo el domicilio real, que es donde tengo mi residencia habitual. Tengo el domicilio legal porque estoy dentro de alguno de estos incisos. Soy funcionario público o militar. Tengo un domicilio convencional o de elección porque en un contrato que hice para un departamento que tengo en el estudio puse ese domicilio. Y después tengo 2 juicios. Así que voy a ver a mi abogado para que tengo domicilio procesal en el estudio de mi abogado. Cuando yo me tengo que presentar en ese expediente va a decir Gabriel Bioca con domicilio real en tal calle, actuando con el patrocinio letrado del doctor Pirulo, ambos constituyendo domicilio procesal en tal y tal lugar. Hay resoluciones y cuestiones que se notifican al domicilio real, entonces me lo tenés que mandar a mi casa. Y otras cuestiones van al domicilio procesal. Yo me doy por notificado, yo tengo un abogado chambón que se le pasan todas las cosas, pierdo el juicio. ¿Por qué? Porque a mí, en ese expediente, yo me presenté en ese y denuncié ese domicilio procesal. No me tiene que por qué llegar nada a mi casa, salvo las cuestiones que la propia ley diga. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? ¿Domicilio? Acá me pregunta Leo, en el caso de una persona sin hogar, ¿qué domicilio se toma? Eso lo vimos recién, en el lugar en donde esté, y si no conoce, y si no recuerda, el último que tenga como conocido. Si alguien registra un domicilio en una plaza, se encarga la persona a través de algún organismo. Si alguien registra un domicilio en una plaza, por ejemplo, alguien se encarga de esa persona a través de un organismo. No, nadie puede registrar un domicilio en una plaza. Se lo vincula con algún familiar para que los organismos del Estado se encargan de que esa persona tenga un domicilio real como corresponde. El real iría al inicio de la demanda, la notificación de la demanda. La notificación de la demanda va al domicilio real, ¿por qué? Porque la otra persona todavía no se presentó en un expediente. Yo estoy en mi casa, mañana me tocan el timbre y me cae una demanda de 3 millones de pesos. ¿A qué abogado se la van a llevar si yo todavía no me presenté? El domicilio procesal o ad litem arranca cuando uno ya se presentó. Entonces yo saco de mi casa, pero yo al demandado, o si es una sociedad, por ejemplo, le tengo que mandar a donde tiene constituido el domicilio de esa sociedad. La notificación de la demanda. ¿Por qué? Porque es el primer paso. La otra persona no sabe de que tiene un juicio.
¿A qué estudio jurídico se lo voy a mandar si no se presentó todavía? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Mirá vos la hora que es. ¿Alguna pregunta, chicos? Me queda Estado, que Estado lo vamos a leer un poquito de Rivera. Es muy, muy fácil. Es el estado de las personas, ¿verdad? Lo que le tenemos que prestar atención es la palabra Estado alude al lugar que la persona ubica, o el lugar que se encuentra en la persona con respecto a otras personas y a las cosas. ¿Qué Estado tenemos? ¿No? La noción de Estado de familia refiere a la posición que tiene en ella, la persona, y de la cual surgen relaciones jurídicas. Nacen relaciones jurídicas que son correlativas, ¿cómo les explico? Si yo soy padre, hay un hijo que me tiene de padre a mí. Si yo soy marido, hay una mujer o una pareja que me tiene de marido a mí. Son correlativos el estado de familia, el lugar que una persona ocupa dentro de una familia. El estado de familia se determina con relación al matrimonio. Uno puede ser, yo con relación al matrimonio, ¿qué soy? Soy soltero. Otra persona puede ser casado. Otra puede ser separado, viudo. La unión convivencial puede ser conviviente o cónyuge afín. Las relaciones parentales, ¿cómo pueden ser? Uno puede tener una relación cosanguínea con aquellas personas que tienen una descendencia. Puede tener un parentesco adoptivo o puede tener un parentesco por afinidad. Uno muchas veces tiene mejor vínculo por un parentesco por afinidad que con sus propios parentescos sanguíneos. Ahora está en el 562 del Código el parentesco por voluntad procreacional. Es aquel que deriva del consentimiento que presta una persona para ser progenitor de otra cuando se recurren a técnicas de reproducción asistida. Esto es muy, muy, muy nuevo. Los caracteres los leen de Rivera. Lo que sí voy a hacer hincapié es título y posesión de Estado. El Estado de familia supone la existencia de un vínculo biológico, jurídico o procreacional. Así, el estado de progenitor y el de hijo se fundan en el hecho biológico o el asistido por procreación. Yo, si soy padre, puedo hacer biológicamente o puedo hacer por técnicas de reproducción o asistido, procreación asistida. Y ese sería el título de Estado. Y la posesión de Estado consiste, que esto le gusta tomarlo mucho al doctor Ferrero, la posesión de Estado se da cuando uno tiene el disfrute de determinado Estado, pero no tengo el título para hacerlo. Por ejemplo, una persona recibe de otra el trato de hijo, pudiendo también llevar el apellido. Para que se dé la posesión de Estado se tienen que dar 3 cuestiones, que la van a leer de Rivera y son muy fáciles. El nomen, el tractus y la fama. ¿Qué quiere decir esto? Nomen, tractus y fama. El nomen es que la persona lleve el apellido de aquel quien dice ser su padre, que lo traten como hijo de esa persona y que sea públicamente famoso como conocido de esa persona, pero que biológicamente o que de todas formas no tiene ningún título para ser hijo de esa persona, pero sí tiene la posesión de ese estado. Yo soy conocido como el marido de, pero no tengo en la libreta de matrimonio. Soy conocido como el padre de fulano, pero no tengo el nexo biológico. Soy conocido como el marido de, pero no estoy ni casado, pero ¿qué pasa? Tengo el trato como marido, me conocen públicamente como el marido de y tengo el nombre de ser el marido de. Eso sería la posesión de Estado. El 548 te dice, la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento. Si yo puedo acreditar con cualquier tipo de prueba que tengo esa posesión de Estado, hace cuenta que tengo el reconocimiento de ese Estado. ¿Estamos?
tengo acciones de Estado también. A mí la ley me permite accionar. Las acciones son las que se dirigen a obtener un pronunciamiento judicial sobre un estado de familia. Entonces yo tengo 3 acciones. La primera es corroborar un estado de familia. Por ejemplo, el reclamo de filiación. El reclamo por el reconocimiento de un hijo. Yo estoy comprobando un estado de familia. Yo estoy diciendo, mi estado es que yo soy tu hijo. Lo pruebo científicamente con una prueba de ADN. Yo reclamo que soy tu hijo. Compruebo que soy tu hijo. Puedo iniciar una acción de extinción de estado. Por ejemplo, ¿cuál sería? La nulidad del matrimonio. Y puedo iniciar una acción de modificación de un estado, que sería el divorcio. Yo modifico el estado de matrimonio y de un matrimonio quedan 2 divorciados. Puedo extinguir el matrimonio como estado de la persona pidiendo la nulidad del matrimonio. Y puedo comprobar un estado de familia, por ejemplo, haciendo una acción de filiación. Ahora, si yo tengo que rectificar un acta en el registro, si yo tengo que hacer un reclamo de alimentos y demás, eso no son acciones de Estado. Ahí yo estoy ejerciendo mi Estado. Ya tengo los derechos. Yo ya tengo el derecho, yo ya fui reconocido como hijo. Lo que estoy reclamando es los alimentos por ser reconocido como hijo. Y después las pruebas del Estado. ¿Cómo pruebo yo el Estado? Mi Estado civil, ¿cómo lo pruebo? Por las partidas que emiten el registro. Estas son 3 páginas al final de Rivera, muy fáciles de leer. Cualquier cosa las ven en la clase que viene de repaso, que si yo no me recuerdo es el día... a ver, no sé qué tema tengo, no sé en qué doy yo ahora. Me parece que yo ya... La semana que viene nosotros nos volvemos a ver el miércoles 7, con la bolilla 14. Y después ya el jueves 8 ya tienen el repaso general. Que eso lo debe dar Ferrero, no sé. Así que a mí me ven el miércoles 7 con la bolilla 14. Espero les haya servido la clase, que me hayan entendido. Hemos dado toda la bolilla 12. Cualquier pregunta me la hacen vía mails. Quedo a su disposición el último minuto antes de cerrar la clase. Excelente, muchas gracias. Bueno, le agradezco. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Que vaya bien. Chao.